Andum Editora. Pero adicional a todo esto, Liliana ha sido y será, supongo, periodista, porque una vez que uno ejerce este oficio lo sigue ejerciendo por el resto de la vida. Y me reservé ese dato para el final porque siempre que creo oportuno me parece importante celebrar el periodismo como un oficio, al igual que la literatura, vital para nuestras democracias. Hoy en la mañana justamente empezaste tu conferencia hablando de los espacios en disputa, del paisaje, y yo creo que ustedes brillan en lo oscuro, que es un cuento que está basado en una historia bastante real y de la cual creo que la mayoría hemos desconocido, como es el accidente radioactivo de Goiânia en Brasil. Es la que da título a tu colección de cuentos. ¿Te parece si empezamos con una lectura de ese cuento? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a la librería Brazos Bookstore. Este espacio realmente es precioso. Gracias a Imprint por hacer posible que yo esté aquí conversando con ustedes. También muy contenta con esta acogida que he tenido. Gracias Cristina, gracias Rodrigo también por la invitación. Gracias a todos los que han venido después de este día tan largo, intenso y satisfactorio. Yo también he estado en varias de las charlas que me han dejado tantas ideas nuevas y ha sido muy grato escuchar las lecturas de poesía, de cuentos, de fragmentos de novelas, de ensayos, de los participantes de este maravilloso congreso que se está llevando a cabo en la Universidad de Houston en este momento. Gracias también a todos los estudiantes de la high school que están aquí y a la profesora que los ha traído. De verdad que un placer ver a tanta gente joven esta noche. Y bueno, voy a empezar leyendo un fragmento de mi cuento Ustedes brillan en lo oscuro, que como mencionó Oscar está basado en un incidente real, un accidente radiológico que ocurrió en Brasil, en la ciudad de Goiânia, en 1987, y del que yo tampoco sabía nada hasta hace unos años, cuando conversando con una amiga de Brasil que me comentó algo acerca de contaminación radiactiva, aunque no necesariamente sobre este caso, yo me puse a buscar por el agujero negro de internet y llegué, ¿no?, a este caso que se quedó dando vueltas en mi imaginación y que finalmente se cristalizó en este cuento que voy a leer del cual voy a leer este fragmento. Así que un ratito. Creo que puedo sosteniendo el micrófono, pero igual te agradezco. Gracias. El punto de la chatarra, compra y venta de metales en general, teléfono 233-9269. Los recolectores de chatarra llegaron con la carretilla rebosante de fierros. Le contaron que había salido de la clínica abandonada que operaba en las avenidas Paranaíba y Tocantins, en los límites del aeropuerto de Goiânia. De Bahir se acordaba del hospital porque años atrás había visto a los doctores que entraban y salían y a la gente en fila para hacerse tratar el cáncer. Hace tiempo que el edificio estaba en ruinas. Un ala había sido demolida. La parte que permanecía en pie no tenía ni techo ni ventanas, y por esta razón los chatarreros no soñaron con encontrar los muebles y el equipo médico todavía en el lugar. ¿Qué clase de gente podía darse el lujo de abandonar un hospital con el equipo adentro?, dijeron. A De Bahir no le importaba de dónde venía la chatarra. Le traían piezas de autos antiguos, televisores viejos, ollas usadas, manubrios de bicicleta, cosas robadas. Los fierros pesaban unos 400 kilos. Los hombres aceptaron sin regatear los 1.500 cruzeiros que les ofreció. Estaban yendo directo al bar a curarse el dolor de cabeza con unos tragos. Reparó en el extraño bronceado de los hombres, un tono calabaza intenso, pero no dijo nada.
Cosas más raras se veían en el barrio todo el tiempo. La luz lo sorprendió esa noche mientras fumaba en el patio al lado del techo de calamina del galpón. Brotaba entre los fierros que acababa de comprar y se deshacía en un velo lechoso, iridiscente, de múltiples matices, una luminiscencia azul como de estrella o de fondo del mar. Tuvo miedo. Pensó en los muertos, en el diablo, en los extraterrestres. Apartó las piezas y descubrió que el resplandor provenía de un cilindro del tamaño de un dedal, un tesoro en medio de la chatarra. Al hacerlo girar, encontró que la luz solo alcanzaba el exterior cuando coincidía con una ventana diminuta. Ahora lo ves, ahora no lo ves, como en un truco de magia. Se sentó en el rincón en el que destripaba los electrodomésticos bajo el foco de la lámpara, con todas las herramientas a su alrededor: la llave inglesa grande y la pequeña, el martillo, el juego de destornilladores, la llave ratchet, el taladro, los alicates, las tenazas, el serrucho con la hoja oxidada y rota, y golpeó varias veces la mirilla con la punta de un destornillador. La ventanita emitió un pequeño crack al romperse. Hurgó en el ojo de la cápsula hasta extraer unos granitos en la punta del destornillador. Bajo el foco no eran más que unas sales ordinarias. ¿Podían ser esos granitos el origen de la luz? Apagó la luz. Como sospechaba, en la oscuridad las sales se convirtieron en nieve incandescente. Frotó aquella sustancia y el fulgor se extendió por la palma de su mano. Observó, conmovido y perplejo, la combustión celeste. Ahí, entre el resplandor azul y las sombras de los fierros, la idea fue emergiendo en su cerebro como un hongo que asoma la cabeza después de la lluvia. Iba a hacerle a su mujer el anillo más bonito, el más brillante, el más insólito. Sonrió. Debair ignoraba para qué servía el polvo que encontró dentro del cilindro y que resplandecía la noche entera a los pies de su cama. Gabriela, su mujer, se quejaba de que el brillo le producía dolores de cabeza y sueños muy extraños. Le irritó su falta de entusiasmo, pero pensó que eso cambiaría una vez le regalara el anillo luminoso. Necesitaba extraer más de la sustancia y para ello tenía que romper la cubierta protectora de la cápsula. Sus empleados de la chatarrería, Israel y Admilson, se turnaron para machacar el aparato, primero con el martillo y luego con el combo, hasta rasgar la cubierta protectora. Eran jóvenes y fuertes y no les costó demasiado. Mandó llamar a los amigos, parientes y vecinos y entre todos repartió el milagro de las sales fluorescentes. Su compadre Marcio se guardó un puñado en el bolsillo y más tarde lo arrojó al corral de los animales para el alboroto de los pollos y los chanchos. Don Ernesto le regaló los granos a su mujer, quien se enojó de verlo aparecer borracho y arrojó el polvo por el inodoro sin mirarlo. A Claudio se le ocurrió que podía ser un tipo de pólvora diseñada por los militares e intentó prenderle fuego con el encendedor, pero las sales no se quemaron ni se derritieron. Ivo, su hermano, se llevó algunas piedritas para pintar de luz el cuerpo de la pequeña Lady das Nieves, que quedó encantada con el polvo mágico. La niña se sentó a comer la cena con las manos cubiertas de partículas brillantes. Solo Gabriela se mantuvo apartada de la celebración. Estaba recelosa, impaciente, desconfiada de tanta alegría. Como el perro que olfatea en el aire la tormenta, como pájaro que oye el disparo al otro extremo del monte, todo su cuerpo respondía al aviso del peligro. Unos dijeron que había sido un feijão malo, otros que fue la insolación. Otros recordaron las aguas hervidas bulliendo de mosquitos y llamaron al Instituto de Enfermedades Tropicales. Alguien dijo que había sido doña Elena, la santera que vivía en una casucha armada con unos palos improvisados detrás del aeropuerto, y algunos quisieron ir a prenderle fuego a la casa. Eso les pasa por emborracharse hasta la madrugada, dijo la esposa de uno.
Son inventos de los empleados para no venir a trabajar, dijo el dueño de la fábrica. Guarde reposo, dijo el doctor. Gabriela pasó toda la noche ardiendo en fiebre, pensando y cavilando. Pensó en la época en que tenía 7 años y vio por primera vez el mar en Paraíba después de un viaje de 3 días con su padre. Un sentimiento atónito que entraba por la boca y dolía de tan grande. Pensó en cómo habían dormido en hamacas frente al mar. Pensó en cómo su padre vendía hamacas de pueblo en pueblo y la llevaba amarrada en la espalda, en cómo le daba de comer en la boca los alimentos que a ella no le gustaban, remolacha, sardinas, coliflor, en los chanchos de monte que había visto correr en la playa de Belén do Bello do Cruz y en la tormenta eléctrica que los encontró una noche en campo abierto. Pensó en el día en que su padre le dijo, ahí me esperas, y no volvió. Y ella se quedó parada en esa esquina hasta que cayó la sombra y ya nunca volvió a ver a su padre, de quien apenas recordaba la barba y el tatuaje de un ancla que decía, Dios te ama. Y en todas las veces que había buscado ese tatuaje en el cuerpo de los hombres. Pensó en lo que era tener hambre, tener frío, tener miedo. En las mujeres de las lentejuelas rojas y las piernas largas que le dijeron cariño. Pensó en la época en que llevaba la cinta en el pelo y trabajaba en la farmacia en Espíritu Santo, y en el hombre que entró a pedir pastillas para la garganta, y en cómo la miró, y entonces ella reparó en el tatuaje de ancla cerca de la muñeca. Pensó en cómo le dijo, tengo 14 años, y en la hija de él, que era casi de su misma edad, y tenía un nombre que le pareció bonito, Dione. Pensó en el boticario que la curó después de que hiciera aquello y que le dijo, olvídate de tener hijos. Pensó en la sangre, en el miedo de morirse y en las ganas de morirse. En el rayo que cayó la noche de la tormenta a pocos metros del árbol bajo el que se resguardaba con su padre, en esa luz azul que se veía con los ojos cerrados y que quedó aprisionada en su cabeza durante todos esos años quietos, serenos, felices con Debair. Pensó en que toda su vida no había hecho otra cosa que esperar el retorno de esa luz que era la luz del diablo. Cuando el amanecer avanzó a través de las cortinas, ya había tomado la decisión. Se levantó sin hacer ruido, aún temblando por la fiebre, y se alistó para salir. Un mechón de pelo negro se le desprendió de la cabeza y quedó enredado en el peine. Debair daba vueltas en la cama, la cara teñida de ese anaranjado irreal que había adquirido en los últimos días y fruncida en un gesto de inquietud. Le pidió perdón en silencio por lo que estaba a punto de hacer. Aguantando las náuseas, guardó el cilindro en una bolsa y partió rumbo al hospital. Muchas gracias. Contabas hace un momentito que la génesis de esta historia fue una conversación con una amiga tuya